Bueno, ya vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de la sostenibilidad en crisis, escenario global y relación con la competitividad de las empresas. Esta es nuestra segunda sesión en la que estaremos viendo el estado normativo y de madurez en América Latina y conexiones con el escenario en México. Tendremos como ponentes otra vez a Pablo del Arco de Valora Consultores y a Daniela Couture de Asobancaria. Pablo del Arco es socio director de Expansión América y líder regional del sector financiero en Valora, biólogo por la Universidad de Salamanca y con un máster en gestión ambiental en la empresa por la Universidad Politécnica de Madrid. Es consultor en sostenibilidad, estrategia y gobierno corporativo con 14 años de experiencia en Europa y América Latina, especialmente en el sector financiero. Ha liderado proyectos de sostenibilidad, análisis de materialidad y elaboración de políticas ASG, al igual que vinculación de avances sostenibles con instrumentos de fondeo como créditos y bonos. Fue trainer de GRI en América Latina y asesora a comités y directorios. Ha trabajado con asociaciones bancarias y bolsas de valores de México, Centroamérica y Sudamérica. Y también es docente en universidades de México, Ecuador y Chile. Actualmente encabeza el equipo de América en Valora, firma global especializada en sostenibilidad y finanzas sostenibles, con presencia en 10 países de la región. Por su parte, Daniela Couture es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en economía de esta misma institución y cuenta con una maestría en administración pública de la Universidad de Columbia, Nueva York. Ha sido asesor senior para temas de regulación financiera en el Ministerio de Hacienda de Colombia, director económico en Campetrol y economista senior en Asobancaria, así como profesor de macroeconomía en la Universidad Javeriana durante más de 8 años. Bienvenidos a ambos. Voy a proceder, Pablo, entonces con tu presentación y luego nos pasamos con la tuya, Daniel. Denme Sí, un sí, segundito. se acaba de quedar bloqueado la Sí, no, computadora. no pasa nada. De todas formas, te voy a hacer co-host. Denme un segundo a lo que proyecto. Gracias. Bueno, en lo que... ¿Ahí me escuchan bien? Es que me escucho con eco. ¿Ustedes me ¿Ustedes escuchan me bien? escuchan bien? Escuchamos con un eco también, sí. Recording in progress. Intenta volver a hablar. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, 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 ya se escucha sin eco. A ver, se está abriendo. Ok, un segundito. ¿Ya la ven? Voy a abrir también el chat para que Ya, los participantes puedan poner aquí sus preguntas, poner aquí sus comentarios. Ok. ¿me escuchan con eco o me escuchan bien? Escuchamos bien. ¿Ahora ya me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues conectando, que esto es importante con la primera sesión del programa. Si recuerdan, en la sesión inicial del programa revisábamos si la sostenibilidad está en crisis, ¿no? Intentábamos resolver esa primera gran pregunta que en determinados momentos, particularmente ahora, aflora ante pues, determinados titulares y movimientos políticos, ¿no? Y lo que veíamos en el repaso global, haciendo un recorrido por Estados Unidos, Europa y Asia, especialmente de la mano de la situación en China y en Japón, era que... Si recuerdan, denme un minuto, por favor, esto está pasando. No hay manera de apagar la computadora y está escuchándose ahí. Pero ustedes no escuchan a mí, ¿no?
No, ya se escucha solamente, o sea, ya no se escucha el eco. Vale. Decía que en ese recorrido que estábamos haciendo, habíamos visto que lo que sucedía en Estados Unidos era la excepción y no la regla, porque vivíamos una Europa que seguía creyendo en la competitividad de la sostenibilidad. Lo que está ocurriendo es un momento de simplificación normativa, porque veníamos con diferentes regulaciones, especialmente a partir del Pacto Verde Europeo, que habían generado una demanda de trabajo, especialmente para las pymes, eh, burocrática, ¿vale? Y era necesario como simplificar y reconfigurar esas regulaciones, pero no hay una falta de convencimiento. Y ahí está la aprobación del Plan de Industrialización Limpia hace unas semanas, y veíamos especialmente cómo la economía china está tomando la sostenibilidad como un elemento diferenciador para el desarrollo de sus inversiones, especialmente en el exterior, ¿no? Y cómo se están convirtiendo en los jugadores clave de las cadenas de valor de la transición energética y la innovación tecnológica. Bueno, pues dentro de ese compromiso, dentro de esa evolución que veíamos, de ese recorrido global, nos faltaba América Latina. Entonces, lo que queremos trasladarles hoy un poco es cómo está funcionando América Latina, especialmente en una cadena que comienza con el regulador de las entidades financieras, cómo las entidades financieras están respondiendo a esos reguladores en la región. Hay una serie de tendencias comunes que están siguiendo los reguladores, y cómo las entidades financieras, en la respuesta a sus reguladores, están trasladando requerimientos a sus clientes, están trasladando requerimientos a la economía real, ¿vale? A través de sus productos y servicios financieros conectados con sostenibilidad, y los propios requerimientos que le están haciendo de manera directa a los clientes para su integración en el portafolio. Y en ese recorrido, cuando nos paramos a ver cuáles son los países que tienen un desarrollo regional más relevante, tenemos dos jugadores clave. Por un lado, México, que voy a profundizar yo en esta primera parte, cómo México está parado en el contexto regional, y luego el caso de Colombia, donde Daniel nos va a dar esa visión en esta cadena que yo les decía, especialmente cómo la banca está favoreciendo el avance de las empresas de la economía real a través de las posiciones que está tomando, ¿vale? Sí, si me ayudas con la siguiente, porfa. La siguiente. Vale. Entonces, cuando hablamos de las normativas en la región, vamos a hablar como de cuatro principales bloques. Por un lado, regulación o normativa, requerimientos que están relacionados con la gestión de riesgos, especialmente los riesgos climáticos. Segundo, requerimientos que están relacionados con la información o las características de los productos para luchar contra el greenwashing, y lo vamos a ver en los productos financieros, especialmente en primera instancia, porque luego los productos financieros tienen consecuencias sobre la economía real. El tercero son los requerimientos de transparencia, de reporteo, ¿vale? Para contar nuestra gestión. Y en el medio hay algo importante que es y que tiene que ver con este ordenamiento de los productos y con la transparencia en la gestión del desempeño, que es el afloramiento, el desarrollo de las taxonomías, donde de nuevo México y Colombia tienen un papel protagónico. Han sido las primeras taxonomías en la región, pero ya contamos con taxonomías en otros países. Entonces vamos a ver las implicancias también que tiene una taxonomía, porque cuando hablamos de ellas, normalmente en la economía real nos dicen, oye, esto es de la banca. Y no, tenemos que romper el mito de que la taxonomía es solo para las entidades financieras, sino que también sirve, y mucho, a las empresas de la economía real. Cuando hablamos de los riesgos de este primer bloque, que es la regulación asociada a la gestión de riesgos, yo creo que hay cuatro niveles, ¿vale? De desarrollo. Voy a ir del más desarrollado al menos desarrollado en la región, ¿vale? De hecho, el nivel más desarrollado todavía tiene oportunidades en la región, y el ejemplo que voy a poner es el ejemplo europeo. Son los requerimientos que están relacionados con que las entidades financieras integren criterios climáticos en los ejercicios de estrés que los bancos centrales someten a las instituciones financieras, y que los resultados de esos ejercicios de estrés, para entender si el nivel de patrimonio es el adecuado, si la capacidad de respuesta es la adecuada
y qué consecuencias tiene sobre las entidades financieras, bueno, ahí se integran ya los requerimientos climáticos, pero se integran además de manera vinculante. Y ese ha sido un poco el recorrido de Europa. Europa comenzó integrándolo en los ejercicios de estrés de manera voluntaria, es decir, sin consecuencias, por ejemplo, para los requerimientos de patrimonio a las entidades financieras, pero ya ha habido una evolución dado el difícil resultado que han obtenido de esas pruebas y ya se convierte en vinculante y esto está relacionado también con aspectos de gestión de riesgos y de estabilidad financiera recogidos en Basilea. Este es el nivel más avanzado y lo que ven allí es un poco cómo funciona el ejercicio europeo, donde hay un cuestionario sobre la capacidad que tienen las entidades financieras para llevar a cabo por sí mismas las pruebas de estrés, un análisis comparativo para evaluar la sostenibilidad de los modelos de negocio de las empresas que están en su portafolio en cuanto a su modelo de negocio. No estamos pensando en los portafolios de las empresas de una manera aislada, sino, oye, ¿qué está sucediendo en esos portafolios? Las empresas que son objeto de crédito tienen una viabilidad de sus modelos de negocio en el medio y largo plazo ante los riesgos climáticos y la prueba de resistencia ya desagregada al mayor nivel, ¿vale? Así funciona a grosso modo el ejercicio europeo y lo importante es que nos quedemos con que es el ejercicio más avanzado y con que es vinculante hoy para los requerimientos que de los bancos centrales establecen a las entidades financieras. Y por tanto, las entidades financieras lo están trasladando a sus clientes. Es decir, un análisis de riesgos de una entidad financiera al final del día se compone de los ejercicios de análisis de riesgos de los sectores donde tienen colocado especialmente crédito y de las casuísticas de las empresas que son más determinantes dentro de esos portafolios. Yo aquí siempre digo que en términos de riesgos, la banca es la invitada a todas las fiestas, porque le toca los riesgos, ¿no? De todos los sectores. También las oportunidades. Hay un segundo nivel, ¿vale? Donde ya empezamos a tener en la región normativas de obligatoriedad de gestión de los riesgos climáticos dentro de los sistemas integrados de gestión de riesgos. Y ahí quizá es interesante que veamos lo que ha ocurrido con la circular 031 en Colombia y con la norma de carácter general 461, hoy ya modificada la 519 en Chile, que desde el reporteo, desde el requerir la adopción del marco de TCFD para los emisores de valores, han estado avanzando al respecto. Y parte de esos emisores de valores son entidades financieras que luego van a trasladar los requerimientos a sus clientes. Otra parte de los emisores de valores son directamente empresas de la economía real. Y aquí también el caso importante de Panamá, donde la Superintendencia de Bancos ha establecido a través de una disposición de un acuerdo, el 1122, que los riesgos climáticos deben de estar dentro de los sistemas integrados de gestión de riesgos. Y es un caso muy particular porque no hay regulación de reporteo y lo que se está avanzando en riesgos climáticos es desde una regulación, desde una disposición específica de riesgos y no de reporteo. Independientemente de que lleguemos por una disposición específica de riesgos o de reporteo, al final la consecuencia de las entidades es la misma. La identificación y valoración de los riesgos climáticos y el establecimiento de planes de prevención y mitigación que en el caso de la banca incluyen las acciones directas con los clientes y tienen consecuencias para las empresas de la economía real. Otra de las modalidades que nos encontramos son las pruebas, los ejercicios de estrés no vinculantes, que es lo que ha ocurrido en el caso de Colombia. Y aquí no quiero profundizar mucho más en el caso colombiano porque ya vamos a tener con Daniel una parte importante al respecto. Y en la situación de México, donde tenemos pues todavía cuestionarios iniciales planteados desde el Banco de México para entender la situación de las entidades financieras mexicanas antes de avanzar en cualquier regulación específica, incluso el planteamiento de cuestionarios o herramientas de apoyo, como ha sucedido con la herramienta facilitada desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para trasladarlo, para que las empresas se vayan preparando, para entender cuál es el estado de madurez hoy del sistema financiero y a partir de ahí poder establecer disposiciones normativas más ambiciosas. Cuando tú le preguntas a un banco cómo está, obviamente el banco va a reflexionar sobre su cartera y va a trasladar requerimientos a sus clientes. ¿Vale? Entonces, ahí es donde está la cadena que yo les contaba de inicio.
Este es uno de los primeros bloques, ¿vale? El de la gestión de riesgos con diferentes niveles de madurez en función del país que nos encontremos. México todavía en una etapa, hay que decirlo, muy inicial en este sentido. Si quieres, pasamos a la siguiente. Vale. Pero, ¿cómo está la banca en la región? Porque siempre hablamos del estado de los bancos europeos. De hecho, el resultado de los test de estrés del ejercicio para los bancos europeos fue tan malo que al final del día se tuvo que avanzar también incluso en el planteamiento de sanciones. ¿Cómo está la banca en Latinoamérica? Quizá el último ejercicio más macro que tenemos es el que ven en pantalla, un ejercicio realizado por INPFI y CAF, donde, bueno, con un alcance de 78 entidades financieras en 11 países de la región, excluyendo los mercados más maduros que tienen sus propios estudios. Por eso quería poner yo el más general, el que tiene un poco un entendimiento más holístico de la región, nos muestra cómo, bueno, esto, que es de 2022, tampoco estamos tan lejos, nos arroja una situación preocupante, ¿no? Un 41% de los bancos que no tiene a día de hoy ningún mecanismo para la gestión de los riesgos climáticos, menos aún para la identificación previa de los riesgos que permita su gestión. Esto va avanzando a medida que las regulaciones lo solicitan, pero a priori el escenario no era muy bueno. Solo en el 32% de los bancos hay un equipo específico para trabajar los riesgos climáticos. Los riesgos climáticos requieren de un conocimiento técnico muy importante. Entonces, si bien el equipo de riesgos integrado del banco o de la empresa va a tener un papel relevante, necesitamos especialistas que dentro de ese equipo o en equipos complementarios que trabajen con ese tengan un mayor conocimiento, ¿vale? Entonces hay oportunidades muy importantes. Y ya en el disclosure público, en la transparencia, pues ni qué decir, ¿no? La adopción de las recomendaciones de TCFD era todavía muy inicial en la región. Obviamente hay regulaciones como la de Chile y Colombia para los emisores de valores que ya movían a la adopción de esas regulaciones. Ahora voy a profundizar también qué ha pasado en México al respecto. Quizá hoy el hecho de que TCFD se integre dentro de la NIF S2 va a ayudar a su adopción. Tenemos hojas de ruta para la adopción de NIF S2 en varios países de la región. Ahora lo vamos a ver. Si quieres, vamos al siguiente. Vale. El otro bloque importante de estos cuatro, vamos avanzando, vamos al segundo, es el etiquetado de los productos. Cuando nosotros hablamos de greenwashing, uno le viene a la cabeza siempre la etiqueta del textil, ¿no? O la etiqueta del producto en el supermercado, de un producto business to consumer, ¿vale? Directo al consumidor, desde el negocio. Bueno, es verdad que antes de llegar al greenwashing, al ecolavado que se produce en la economía real, también tenemos que pensar del ecolavado que se produce en el sector financiero. Y hay también avances significativos en regulaciones. El caso más avanzado, de nuevo, no lo tenemos en Latinoamérica, pero caminamos hacia ello. De hecho, la hoja de ruta, por ejemplo, para el enverdecimiento del sistema financiero en Colombia recoge poder establecer normativa al respecto en el medio plazo. Pero el caso más avanzado hoy es el caso europeo. En el reglamento europeo de finanzas sostenibles, que lo vamos a ver, de transparencia de los productos, el SFDR, de divulgación de finanzas sostenibles, ahí ya se establecen una categorización de los productos financieros por su componente de sostenibilidad. En tres artículos, los productos pueden estar dentro del artículo 6, es decir, no clasificables, y dentro del 8 y 9, que son los que tienen algún componente de sostenibilidad. Y esto obliga a todas las entidades que tienen productos financieros, las entidades que están dentro del alcance de la regulación, a etiquetar sus productos bajo estas características, evitando el greenwashing, ¿vale? Porque vamos a tener un nivel, artículo 8, donde están aquellos productos que promueven la integración de criterios de sostenibilidad, ¿vale? Pero no son productos creados específicamente para eso, es decir, el componente de sostenibilidad es uno más de los componentes que pueden estar estableciéndose para el desarrollo del producto, ¿vale? No nace con ese objetivo y aquí están pues los fondos
integran criterios ESG como parte de la selección de los activos, pero complementariamente a otras características. Y el artículo 9, que son los productos, por decirlo de alguna manera, podemos hablar de verde claro y verde oscuro, y aquí que esté el verde oscuro, cuando lo explico yo también a veces hablo del jamón serrano y el jamón ibérico, aunque yo soy vegetariano, ¿no? Y este sería el jamón ibérico, ¿no? El producto financiero que nace ya con un objetivo de sostenibilidad específico, ¿vale? Donde, por ejemplo, la mayor parte de los activos que estén incluidos en un fondo, por ejemplo, si fuera ese el producto financiero, tienen que tener criterios ESG puros, absolutos en su constitución, ¿vale? Por ejemplo, aquí están los fondos que van específicamente destinados a la inversión en bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles. Es decir, no hay otras alternativas de inversión dentro del producto financiero que no cumplan esas características, ¿vale? Entonces, el hecho de que tú obligues ya a categorizar los productos por su componente de sostenibilidad, pues favorece que se evite el greenwashing. Y esto traslada después las entidades a sus clientes, ¿no? Porque si tú tienes un portafolio que quieres etiquetar bajo artículo 9, vas a ser mucho más exigente con los mecanismos, bueno, con las empresas cuyos mecanismos vas a integrar dentro de ese fondo, ¿vale? En el caso latinoamericano, todavía no tenemos avances significativos en el etiquetado de productos financieros. Es algo donde yo creo que Colombia será quien marque un poco la pauta, un poco más adelantado en la preparación. Lo que sí tenemos es el afloramiento, el desarrollo de las taxonomías, que ahora vamos a hablar en un tercer bloque, y que requieren de regulaciones asociadas. Porque si nosotros no tenemos regulaciones que promuevan la adopción de las taxonomías se quedan como un ejercicio voluntario y dependen de la buena fe o del interés de las empresas, ¿vale? Vamos a ese tercer bloque si queréis, que es el de las taxonomías. Sí es importante que veamos las consecuencias que tienen este tipo de regulaciones. En el caso europeo que yo os hablaba, el hecho de que se estableciera un sistema de clasificación hizo que gran parte de los activos, por ejemplo, gran parte de los fondos de inversión existentes en Europa, que en un principio se vendían como artículo 9, es decir, como de mayor componente de sostenibilidad, tuvieran que ser reclasificados artículo 8 e incluso eliminada la etiqueta de artículo 8 o de artículo 9. Es decir, al momento que tú le pones unos requerimientos, pues no los cumplen a cabalidad y tienen que ser reclasificados. Y esto responde a ese crecimiento del greenwashing en los bancos y en las entidades financieras, más allá de la lupa que normalmente tenemos del greenwashing en las empresas de la economía real, en las empresas de venta directa al consumidor, ¿vale? Aquí habrá también un avance importante en los próximos años en el lado latinoamericano, en estas regulaciones. Y vamos a la siguiente, que ya entramos en el ejercicio de las taxonomías, en lo que llamamos la clasificación de las actividades. Las taxonomías tienen valor más allá de la banca y es una de las cosas en que nos vamos a parar, ¿vale? Cuando nosotros vemos la taxonomía en un país y entendemos que es un sistema de ordenamiento o de clasificación de las actividades, los países establecen unos objetivos de sostenibilidad, especialmente objetivos ambientales que quieren cumplir, y las taxonomías integran, definen y clasifican las actividades que contribuyen a esos objetivos y las características técnicas que tienen que cumplir esas actividades. Y lo llevan pues a un documento consolidado. Es una manera muy sencilla de explicar la taxonomía. El objetivo de que exista un documento de esta naturaleza es que todos los que clasifiquemos o nos refiramos a una actividad como verde, estemos considerando los mismos criterios. Porque cuando no hay una taxonomía, lo que hay es una asimetría. Por ejemplo, piensen en que cuando no hay taxonomía, cada banco llama como verde a lo que quiere. Y una actividad de un determinado cliente puede ser considerada como verde y, por tanto, ser objeto de productos específicos o con características diferenciadas, por ejemplo, menor tasa. Eh, un banco lo puede entregar y el banco de al lado no. ¿Vale? Entonces necesitamos que vayan parejos. Luego cada uno definirá el descuento en tasa que quiere hacer y las características de producto, pero que los dos llamen verde a lo mismo. Este es el objetivo de la taxonomía.
tiene consecuencias sobre los bancos, por supuesto, pero también tiene consecuencias sobre las empresas que de esta manera van a saber qué características tienen que cumplir sus proyectos, qué características tienen que tener los proyectos que están en el CAPEX de cara a poder ser beneficiados por capital que esté dentro de estos productos sostenibles y productos financieros sostenibles, y también al momento de definir, de plantear nuevos proyectos para el CAPEX. Por eso es tan importante también para las empresas. De hecho, tenemos a las calificadoras de riesgos ya preguntando a las empresas qué porcentaje de su CAPEX, por ejemplo, de sus actividades por un lado y de su CAPEX por otro, está bajo alguna taxonomía internacional o local, y cuál es esa taxonomía. ¿Por qué? Porque eso nos da una idea de qué parte de la actividad de la empresa podría ser financiable bajo estos productos, ¿vale? Pero claro, si tú lanzas la taxonomía y no obligas a las empresas a transparentar su alineamiento con la taxonomía queda dentro de la voluntariedad. Por eso, en el caso europeo, que fue el primer desarrollo de una taxonomía a nivel global, luego ha ido acompañado de transparencia, ¿vale? Entonces se ha obligado a los bancos a contar qué porcentaje de sus activos están incluidos bajo la taxonomía, y hay una serie de métricas relacionadas con ello, y también a las empresas de la economía real, qué porcentaje del CAPEX, qué porcentaje del OPEX y qué porcentaje de la facturación corresponde a actividades que estén bajo la taxonomía, aunque eso está siendo revisado en Omnibus. Y el caso mexicano es un caso muy interesante al respecto y es el más avanzado en la región respecto a regulaciones asociadas a la taxonomía. No han entrado todavía en la obligatoriedad de que los bancos clasifiquen las actividades, las carteras de crédito o las carteras de inversión, pero sí han empezado a tocar la periferia de la banca porque hay regulaciones para las Afores y hay regulaciones para las aseguradoras que ya obligan a la adopción, no solo a la adopción de criterios ESG, sino a que transparenten de qué manera están utilizando la taxonomía, qué porcentaje, por ejemplo, de los activos que están bajo gestión de la Afore están alineados con la taxonomía. De hecho, en el caso de las Afores hay hoy dos indicadores fundamentales. La razón de activos sostenibles, qué porcentaje de los activos respecto al total de la cartera está en actividades de la taxonomía de México, y hay una segunda métrica que también les están obligando ya a reportar a las Afores, que es la razón de capital de trabajo que está asociada a la implementación de la estrategia de sostenibilidad. Es decir, cuánto cuesta la implementación de la estrategia de sostenibilidad dentro de la entidad, ¿vale? Esto ya está sucediendo en México para las Afores con las aseguradoras, que es una regulación más reciente. También está ocurriendo desde 2024 con aplicación a partir del 1 de enero de 2025, ¿vale? Que también expliquen cómo están adoptando la taxonomía sostenible al momento de fijar los criterios de inversión. Las aseguradoras son inversionistas institucionales clave en la economía de cualquier país, ¿vale? ¿Quién será el siguiente? Pues el siguiente parece ya que nos acercamos por fin a que existan regulaciones específicas para transparentar, en el caso de los bancos, el uso de la taxonomía en sus carteras de inversión y en sus carteras de crédito, especialmente en sus carteras de crédito. En Colombia, Daniel también puede referenciar al respecto, este avance normativo está sucediendo para los fondos de inversión, ¿vale? El equivalente también a las Afores en el territorio, y también se espera, por tanto, que luego vaya avanzando de la misma manera que México hacia otros de los actores del sistema financiero. Si quieres, vamos a la siguiente. La siguiente, porque ya os he contado un poco de las taxonomías, igual la presentación la tendréis. El último bloque, el bloque del reporteo, ¿vale? Hace unos años, bueno, pues llevo 15 años trabajando en sostenibilidad, y cuando empecé a trabajar todavía estaba el debate de si el reporteo de la sostenibilidad, la gestión de las compañías, la transparencia sobre la gestión de las compañías relacionada con sostenibilidad sería voluntaria o sería obligatoria. Hoy creo que tenemos absolutamente claro que la respuesta es será obligatoria si no lo es ya, ¿vale? Y ahí nos encontramos casos más avanzados, de mayor recorrido, como el europeo, donde venimos con obligación de elaboración
de reportes de sostenibilidad, de incorporación de la gestión de sostenibilidad dentro de los reportes anuales desde 2014, revisado en 2022, la nueva directiva es de 2022, siendo mucho más exigente y siendo además un dinamizador de lo que está pasando a nivel global, porque una de las modificaciones principales que trajo la directiva de reporte de 2022 es el hecho de que su alcance podía ser fuera de la Unión Europea para aquellas actividades con sedes fuera de la Unión Europea, es decir, por ejemplo, las empresas mexicanas que operan en Europa, que cumplieran unos determinados niveles de actividad en Europa, tenían que verse sometidas a esa regulación, ¿no? Y eso hoy todavía está vigente y, por tanto, dinamiza otros territorios. De hecho, cuando se hizo el análisis de cuáles eran los principales países afectados por esta regulación fuera de la Unión Europea, pues Estados Unidos, que como veíamos el primer día, tiene un movimiento pues contrario a la transparencia de la gestión de los temas ESG, era el principal país afectado. Entonces, no se mandan solos, no dependen solo de la regulación local, sino también de la regulación de territorios donde tienen intereses económicos, ¿vale? Entonces, ese es el caso más interesante, es lo que ven en pantalla, pero claro, esto ha detonado un movimiento también en Latinoamérica hacia regulaciones de reporteo. Si queréis, vemos la siguiente y voy concluyendo. Vamos a ver esas regulaciones de reporteo en América. Sí es importante que entendamos que cualquier regulación de reporteo y lo que está sucediendo hoy respecto al uso de criterios ESG, pues está generando un ecosistema muy complejo. No nos tenemos que aprender todas las siglas que están ahí, pero sí hay diferentes actores que intervienen. Pero en la parte central, si ven, están los desarrolladores de los marcos y los estándares de reporte. Porque las regulaciones de reporteo, una de las cosas principales que establecen es qué indicadores, qué estándares, qué marcos hay que utilizar de cara a la generación de la información pública para que ésta sea comparable. Si cada uno de nosotros reportamos lo que queremos y como queremos, es difícil que seamos comparables pues para los reguladores, para las calificadoras, para los gestores de activos, para nuestros inversionistas, nuestros fondeadores. Entonces, cualquier regulación establece cuáles son las normas internacionales que se van a utilizar para establecer los indicadores. Y ahí es donde los marcos y los estándares de reporte juegan un papel fundamental. Y las NIF de sostenibilidad, que son la base de las regulaciones en América Latina en este momento, pues así lo hacen, ¿no? La NIF S1 establece el uso de SASB como indicadores de gestión y la NIF S2 bueno, recomienda el uso de SASB y la NIF S2 integra TCFD como marco estructurado, ¿no? Entonces, importante que en este ecosistema tan complejo nos fijemos en los que están en el centro, que son los desarrolladores de los marcos y estándares. Si quieres, avanzamos a la siguiente. Entonces, las regulaciones que se están planteando... No, la anterior. Ya estoy terminando. Las regulaciones que están asociadas, que se están planteando en la región, están basadas en el concepto de materialidad y en la adopción de NIF. Cuando nosotros hacemos un balance nos vamos a encontrar, ¿vale? El caso más avanzado, el europeo, no en la región, ¿vale? Donde estamos hablando de la necesidad de reportar cómo la compañía gestiona las principales temáticas donde genera impactos y cómo la compañía gestiona las principales temáticas que suponen riesgos y oportunidades financieras. A nivel europeo se habla del concepto de doble materialidad, por eso es la regulación más avanzada y se transparenta la gestión de los temas críticos bajo ese doble enfoque. En el caso latinoamericano, las regulaciones están asociadas a la materialidad financiera. El impacto es voluntario, es decir, transparentar yo cómo gestiono temas que son significativos por los impactos que estoy generando es voluntario. Sin embargo, transparentar cómo gestiono los principales riesgos y oportunidades financieras relacionadas con sostenibilidad empieza a ser obligatorio. Teníamos a Chile y a Colombia con regulaciones previas a las NIF de sostenibilidad, la 461 de Chile, la 031 de Colombia, hoy revisadas, la chilena ya revisada a la 519, Colombia en un proceso de revisión y de actualización, pero son previas a las NIF. Esto que al empresariado de esos países les parecía, para emisores de valores, ¿no? Que les parecía a estos emisores de valores una dificultad,
les ha permitido estar hoy mejor preparadas y competir mejor por capital, por fondeo del exterior, porque han venido avanzando de manera previa a las NIF de sostenibilidad. Y por otro lado está pues, la mayoría de los países de la región que están tomándose ahora en serio esta temática con la adopción de la NIF S1 y NIF S2. ¿Qué países han establecido regulaciones en torno a la NIF S1 y S2? Plazos ya para adopción obligatoria. Chile, que revisó la regulación previa para establecer una nueva que ya fija S1 y S2, es decir, cierra la brecha completa. Brasil, Costa Rica, Bolivia, ¿vale? En el caso de Panamá hay una declaración, pero todavía no hay una fecha fijada. El Salvador, que lo ha establecido, aunque de manera voluntaria. Y México. Aquí tenemos la disposición, la modificación normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a inicios de este año, a finales de enero, donde establecía ya la adopción de la NIF S1 y S2 para los emisores de valores en el reporte de 2025 que se presenta a inicios de 2026. Entonces, México ha sido el último en establecer una fecha, pero el que ha puesto la fecha primero. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esto en Latinoamérica está sucediendo y está sucediendo con la adopción de la S1 y de la S2, ¿vale? Entonces, la regulación está ayudando a este movimiento y esto de la sostenibilidad en crisis en Latinoamérica es difícil porque era tanta la brecha que teníamos desde el punto de vista normativo que los avances que se están produciendo no permiten que hablemos de un retroceso, porque no podemos retroceder si nuestro nivel de avance era bajo. Es decir, todo lo que tenemos es a ganar desde el punto de vista normativo. Y cierro con México. Les he dejado en la parte final, y esta presentación la van a tener, si me ayudas con la siguiente, que es la última, un escenario de claves en México. O sea, cuáles son las principales fechas y los principales hitos que han definido el escenario mexicano, junto con las regulaciones que ya hablaba para las AFORES, para las entidades aseguradoras. Más allá del detalle específico, quiero cerrar con un resumen por temas de tiempo, y es que en México quienes han ayudado especialmente al avance de la sostenibilidad han sido los inversionistas. La regulación ha llegado más tarde, pero los inversionistas se han movido activamente en los últimos años pidiéndole a las empresas transparencia en la gestión de la sostenibilidad, especialmente sobre la identificación y gestión de los riesgos y oportunidades financieras relacionadas con sostenibilidad. De ahí también la importancia de organismos como el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, que ha vertebrado ese movimiento también por parte de los inversionistas. Y luego ha llegado la regulación, ¿vale? Pero han sido claves, y si quienes son los destinatarios de esta información, los más interesados en nuestros estados financieros, los que nos van a permitir el acceso a capital, nos están pidiendo esto porque quieren carteras más sólidas y activos menos riesgosos, pues sobra decir que les vamos a hacer caso, ¿no? Y vamos a avanzar al respecto. Entonces es muy interesante el caso mexicano porque no ha sido desde el Estado, desde la regulación, sino que ha sido desde los inversionistas y los gestores de activos, ¿vale? El caso colombiano, y aquí le doy el paso a Daniel, es muy diferente porque ahí sí el empuje normativo ha sido mucho mayor. Eh, la Superintendencia Financiera ha jugado un papel fundamental y la banca gremialmente, en México también, ahí está el protocolo de finanzas sostenibles que recién se relanzó, se actualizó a mediados de este semestre. También ha jugado un papel importante, pero veníamos con antecedentes de los inversionistas muy significativos. Cierro acá con la conclusión de que la sostenibilidad de Latinoamérica no está en crisis porque hay tanto por resolver y el avance era tan inicial que es difícil hablar de crisis cuando lo que teníamos por delante es un recorrido, ¿no? Daniel, te cedo la palabra para que veamos el caso particular de Colombia y que también desde la óptica de México podamos ver esos aprendizajes, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, y muy interesante tu presentación que en efecto, digamos, cubre muchos aspectos de los que yo voy a mencionar, y en específico para Colombia. Y empiezo, mientras voy poniendo la presentación, pero empiezo con, digamos, en esta discusión con la que empezaste y terminaste,
de si hay crisis o no en los temas de sostenibilidad, yo diría que no hay crisis, pero sí podríamos estar enfrentando como un proceso de consolidación en los temas de sostenibilidad. Creo que, y desde mi punto de vista como economista, pensándolo en que todas estas variables tienen tendencia, la adopción de los temas ASG seguramente en su tendencia seguirá siendo positiva en el mediano plazo, sin duda alguna, pero probablemente el ciclo en el que estábamos viviendo era un ciclo alcista en la adopción de los temas ASG. Creo que ahora viene un proceso de consolidación de ese ciclo alcista en donde quienes están en la tendencia estructural de la adopción de los temas ASG continuarán y comenzará ese proceso como de depuración, por ejemplo, en las tantas siglas que mostraste. Seguramente comenzará un proceso de depuración y de consolidación de esa sigla. Lo hemos visto con SASB, TCFD incorporados en IFRS. Y seguramente también así será en el proceso de consolidación de la banca, en donde también tendremos un tiempo en donde la banca pueda absorber todas esas estándares internacionales que se han creado, las taxonomías que están en proceso de publicación, como comenzar ese proceso de consolidación para mantener esa tendencia positiva de mediano plazo. Pero sin duda creo que estamos en un proceso de consolidación. No lo llamaría crisis, sin duda alguna, pero aquí hemos en algunos casos utilizado de pronto la palabra recesión. Y no desde el punto de vista como malo, digamos, en el sentido en que las cosas no andan bien, sino que es precisamente en ese punto en que necesitamos ese proceso de consolidación. Seguramente si el ciclo hubiese seguido de la forma como venía, nos hubiera llevado a casos en donde, por ejemplo, ya estaban apareciendo enfoque digamos, definiciones relacionadas con el greenwashing, que es el miedo a publicar los temas asociados a las iniciativas ASG por el miedo a ser catalogado como greenwashing. Entonces creo que este es un proceso en donde deberíamos consolidarnos, cimentar esas bases de la tendencia que seguirá siendo positiva para precisamente poder mantener el rumbo hacia adelante. Entonces creo que es ese un poco también desde la perspectiva acá de Colombia, en donde vemos ese proceso. Y lo que le voy a comentar un poco hacia adelante es precisamente en donde vemos el proceso de consolidación desde el punto de vista regulatorio, es que está en su proceso también de hacer los últimos ajustes de esa, digamos, ola de iniciativas y estándares internacionales provenientes especialmente de la Unión Europea, en donde ya les voy a comentar un poco sobre los temas que más hemos avanzado en este momento asociados a los riesgos ambientales y sociales. Quisiera preguntar, ¿están viendo la presentación? Sí, perfecto. Entonces este es un poco un contexto digamos, de cómo desde Asobancaria, desde el sector financiero, hemos venido adoptando estrategias puntuales que nos han permitido seguir con la ola y con toda la promoción de la sostenibilidad a nivel global, no solo desde el punto de vista verde, sino de la sostenibilidad entendida como un todo. Y desde los objetivos de desarrollo del milenio, pasando por los objetivos de desarrollo sostenible y los principios de banca responsable, todo por parte de la Unión de las Naciones Unidas. Asobancaria del 2012 tiene el protocolo verde. En 2022 se creó en Asobancaria la Junta Estratégica de Sostenibilidad, es una instancia que se reúne 4 veces al año donde van los presidentes de las entidades, no es delegable, y se traza la estrategia de sostenibilidad del gremio. Y en 2024, que venía de un proceso desde antes, el protocolo social, que es la complementariedad del protocolo verde en los temas de sostenibilidad, y basado en ese protocolo verde, construimos el protocolo social para identificar poblaciones subatendidas en aspectos del crédito y productos y servicios financieros, y también tener unas estrategias muy claras de cómo atender a esa población. Lo más importante acá, por ejemplo, es que usualmente las poblaciones subatendidas o en algunos casos, la forma de llegarles no es a través de un crédito, sino una oferta de valor diferenciada a estas poblaciones. En eso estamos trabajando en el protocolo social, lo más reciente que tenemos desde el punto de vista de sostenibilidad. Pero me voy a enfocar, bueno, y estos tres instancias hacen parte de nuestra estrategia ASG.
ambiental tenemos el protocolo verde desde el 2012, renovado en 2021, el protocolo social en la parte de social, obviamente, y nuestra gobernanza se rige a partir de la Junta Estratégica de Sostenibilidad que dicta nuestra estrategia hacia adelante. Este ha sido el proceso de consolidación de la estrategia gremial de Asobancaria, y esto es muy importante porque hacia donde voy adelante es el proceso de regulación y de supervisión que han adelantado los entes o las autoridades en América Latina. Digamos que en Colombia ha venido de un proceso que ha sido impulsado desde la banca misma. La superintendencia financiera ha tenido un avance supremamente importante, tiene una estrategia muy clara sobre cómo avanzar en estos temas ambientales. Pero ese proceso ha venido impulsándolo desde la banca. Entonces les voy a comentar cómo va ese proceso de regulación y cómo va desde el punto de vista del protocolo verde, este proceso de autorregulación de la banca que ha llevado precisamente a que desde la autoridad financiera, la superintendencia financiera o el regulador puedan avanzar también en estos temas, porque es muy relevante esto y es la superintendencia financiera y los reguladores en la región deberían ir de la mano de las entidades bancarias, desde las entidades financieras. Debería ser un proceso de ajuste conjunto. Y eso es lo que ha venido haciendo en Colombia la Asociación de Bancos, incluso no de manera conjunta, sino anterior a los procesos de supervisión de la superintendencia financiera. Por ejemplo, en Asobancaria tenemos los objetivos de finanzas sostenibles, no me voy a detener mucho acá, pero ya hoy en día tenemos como gremio cómo traducimos los objetivos de desarrollo sostenible a objetivos puntuales de la banca, que lo hemos denominado objetivos de finanzas sostenibles. Tenemos 2 metas por cada uno de los objetivos: finanzas por el planeta, finanzas por la equidad, finanzas por la diversidad y finanzas por el bienestar. Digamos que tenemos una meta clara y a esta discusión de si estamos en crisis o no, no lo estamos. em, y este proceso se va a consolidar, pero desde Asobancaria contamos con el compromiso y las entidades financieras de Colombia, los bancos en Colombia tienen ese compromiso de que la sostenibilidad ya no es un tema del ciclo, de la ola, de las nuevas, de los nuevos estándares, sino que hace parte del core del negocio. Aquí desde el sector financiero colombiano consideramos que hacemos parte de esa tendencia positiva que se mantendrá porque ya lo consideramos como parte del núcleo del negocio de las entidades, ya hace parte de lo que las entidades consideran su diario en estos temas de sostenibilidad. Y pues para comenzar ya el tema de asociado a Colombia, simplemente dejo este ranking publicado por SBFN, en donde Colombia y México, precisamente como lo mencionaba Pablo, están en los líderes en la región en los temas de ASG. Esto es una información autorreportada, claro, pero digamos evidencia ese avance que ha tenido Colombia y México en estos temas. Colombia está un poco por encima simplemente en cuanto a la integración de los asuntos ASG en las entidades financieras. Entonces comenzamos. Voy a hacer esta presentación de cómo está el avance de los temas regulatorios, enfocándonos en el protocolo verde de Asobancaria, digamos, porque pues al final, digamos, no podemos hablar por la superintendencia financiera, pero sí podemos atar a lo que estamos haciendo nosotros con lo que está haciendo la superintendencia financiera de Colombia. Entonces, recordar que el protocolo verde, ya tenemos 30 entidades adheridas, y el protocolo verde, como muchos en la región, es un acuerdo interinstitucional, público y privado, y nuestro protocolo tiene 5 estrategias fundamentales que definen como todos los procesos que hacemos al interior del gremio. Las estrategias son productos y servicios verdes, eficiencia del sector, análisis de los riesgos ambientales y sociales, divulgación y transparencia y gestión integral del cambio climático. Muy similar a la estructura que tenía Pablo de su presentación en cómo está avanzando la regulación en la región. Entonces vamos a presentarles cada una de estas estrategias, cómo ha avanzado la asociación, sus bancos agremiados y cómo desde la supervisión también se está avanzando. De Asobancaria, por ejemplo, hoy en día ya contamos con un portal de productos y servicios verdes. Tenemos 74 productos y servicios verdes que están ofrecidos por 14 entidades financieras. Esto está en la página de la asociación. Esta cantidad de productos evidencia un proceso en donde las entidades han comenzado a ofertar estos productos gracias a
sin duda la taxonomía verde de Colombia, que se hizo en 2000, que se publicó en 2022, como lo mencionó Pablo, pero importante también mencionar que desde el año 2016 tenemos información sobre cartera verde en Asobancaria. Y si bien este era un proceso de autorregulación y autogestión y autodefinición de las entidades de qué era cartera verde, estaba asociado también a los bonos verdes emitidos en Colombia, que más tarde que aquí también lo vamos a ver. Entonces, digamos que desde el gremio se ha venido impulsando estos temas y desde mucho antes, 2012, con el Protocolo Verde, y pues en 2022 se publicó la Taxonomía Verde Colombia. En 2025 esperamos que se publique la taxonomía de biodiversidad y otra de adaptación en Colombia. Está liderando la Superintendencia Financiera estas nuevas taxonomías, porque es muy importante también tener presente que, así como antes de las taxonomías, que no existía una identificación clara de lo que era verde y las entidades, digamos, a través de sus procesos de emisiones de bonos verdes y bonos temáticos en general, definían esas clasificaciones. Hoy en día la taxonomía que tenemos está muy enfocada, por ejemplo, en los temas de mitigación. Y si bien esto es muy relevante en países como el nuestro, en donde la adaptación al cambio climático y no más la mitigación son sectores mucho más relevantes para el contexto latinoamericano, incluso los temas de biodiversidad. Entonces puede que la taxonomía verde sea lo que en mitigación estamos pensando que es verde, y ya está claro cómo clasificar los temas verdes en ese aspecto. Es importante de reconocer que han surgido otro tipo de financiamiento verde como biodiversidad y adaptación, y eso es precisamente lo que ha hecho Asobancaria. Asobancaria ha estado constantemente con las entidades redefiniendo qué es lo que es cartera verde. Antes como proveniente de los bonos temáticos, pero hoy en día, junto con la taxonomía, también con otros bonos como biodiversidad. Ya en Asobancaria tenemos la medición de la cartera sostenible. Tenemos 32.000 millones de dólares en nomenclatura estadounidense de cartera sostenible. Eso es el 18,6% de la cartera total del sistema. Y tenemos cartera verde de 7.000 millones de dólares, aproximadamente el 4,1%. Esa cartera verde incluye lo denominado verde por la taxonomía verde de Colombia, pero también representa lo que las entidades consideran biodiversidad. Por ejemplo, tenemos dos bancos en Colombia que han emitido un bono de biodiversidad. Eso hace parte de la cartera verde. Así no tengamos una taxonomía a nivel local que diga que la biodiversidad es verde. Entonces, eso es muy importante y ese es el empuje, digamos, que ha venido llevando a la asociación en estos temas. Queremos ir más allá de lo que la regulación nos lleva, y seguramente tendremos hacia adelante una mejor definición o una definición diferente, pero ese proceso tenemos que llevarlo de la mano de las entidades bancarias en Colombia. Y tenemos, digamos, otros productos, otras iniciativas que van llevando a que cada vez tengamos más presente cuáles son esos otros sectores o productos potenciales de ser considerados verdes: hidrógeno verde, economía circular, bioeconomía. Tenemos guías publicadas de eso, estamos trabajando en una guía sobre cómo financiar la biodiversidad y adaptación. Entonces, fíjense que este proceso que lleva va muy de la mano con lo que la Superintendencia Financiera de Colombia hoy en día tiene la Taxonomía Verde Colombia, publicada en 2022, como ya les conté, las taxonomías complementarias. Y desde el año 2020 ya emitió una guía de buenas prácticas para las emisiones de bonos verdes, teniendo presente que el primer bono verde de la región, publicado por un banco colombiano, se hizo en 2016. Digamos, entonces ahí vamos empujando estos temas y la supervisión respondiendo de manera positiva. Y luego con los bonos temáticos ampliados, ya no solo verdes, con la circular externa 020 del 2022. Este año, la Superintendencia Financiera modificó la forma como recauda información de crédito y lo llamó MURI, que es el modelo único de reporte de información de la cartera de crédito. En esa modificación del reporte incluyó los desembolsos de cartera verde. Entonces ya tenemos solicitud por parte del regulador, pues, en este caso Superintendencia Financiera, del supervisor, sobre información de la cartera verde. Entonces vamos empujando el proceso y la Superintendencia Financiera ha venido respondiendo de manera positiva.
Luego tenemos, desde el punto de vista de la ecoeficiencia del sector, pensar los bancos como empresa. En esto tenemos una meta gremial para que 2025 todas las entidades sean carbono neutrales. Hoy en día 7 entidades son carbono neutrales, 11 entidades ya cuentan con una meta para hacerlo y 6 están en el proceso de establecer esa meta. Esto porque es importante porque el sector, pues los bancos también son empresas y si bien su aporte en alcance 1 y 2 no es sustancial, dado su modalidad de servicios, es muy importante porque esto le permite a las entidades entender cómo es ese proceso de carbono neutralidad y aplicarlo también a empresas del sector real, apoyar a esas empresas del sector real en ese proceso de ser carbono neutrales. Y esto ha venido tomando mucho peso en Colombia por el impuesto al carbono que se implementó en 2016 y en la ley 1819 de 2016, en donde se estableció el impuesto al carbono, pero lo más relevante fue que permitió la compensación a través del mercado voluntario. Eso permitió que se expandiera el negocio de mercado de carbono en Colombia de manera voluntaria y que los bancos, no solo como empresas, tuvieran la posibilidad de primero reducir y luego compensar si llega a ser el caso, también a financiar este tipo de proyectos. Hoy en día el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente está en el proceso de regulación del mercado obligatorio a través del Programa Nacional de Cupos Transables, que según entiendo, México tiene ya este avance y Brasil está en proceso también de regularizar estos mercados. Em, y digamos que están en el proceso de reglamentar todo el mercado, no solo voluntario, sino obligatorio, y también el de cupos transables para sectores específicos. Entonces, digamos que ahí vamos en los temas de coeficiencia del sector, la banca entendida como una empresa. Desde el punto de vista de los riesgos ambientales y sociales, aquí donde están los mayores avances, me voy a detener un poco más. Nosotros el año pasado, en nuestro informe de gestión gremial, pudimos constatar que las entidades analizaron 18.000 millones de dólares a través de los ARAs. Eso implica que es el 39% de la cartera que se desembolsó. ¿Por qué esto es importante? Porque ya estamos en un proceso en donde 14 entidades, y me bajo a la parte izquierda del cuadro, 14 entidades hoy en día cuentan con un SARAS propio, establecido. Muy efectivo o muy ampliado o no, pero 14 entidades hoy cuentan con un SARAS, eso es el 34% de las entidades del país. 10 entidades adicionales siguen SARAS de su casa matriz o de banca multilateral. Tenemos presente que aquí hay bancos, pues digamos, europeos, en donde siguen el SARAS que les dicta su casa matriz, por lo tanto tienen un SARAS. Esto quiere decir que cerca del 60% de las entidades en Colombia tienen un SARAS, un sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales. Y ya podemos evaluar cuánto crédito se analiza a través del SARAS. No necesariamente tiene que ser un crédito verde, pero sí créditos relevantes que tengan impactos ambientales y sociales. La construcción de carreteras, por ejemplo, se analiza a través de los ARAS, de proyectos de infraestructura grandes. Entonces, digamos que ya ese proceso de los análisis ambientales y sociales, incluidos los climáticos, viene un proceso de Asobancaria con la expedición de sus propias guías. Por ejemplo, tenemos la publicación de las guías ARAS desde el 2017. Nuestra primera versión de la guía SARA es del 2017. Luego hubo una nueva expedición de la guía, actualizándola, y además hicimos una guía para microfinancieras. Tenemos adicional capítulos asociados a riesgo de deforestación. Y también estamos en el proceso de publicar junto a la Unión Europea y el Instituto Danés de Derechos Humanos una guía de cómo incorporar derechos humanos dentro de los ARAS. Entonces, digamos que la banca ha venido empujando esa regulación y nuevamente la Superintendencia Financiera ha respondido. La Superintendencia Financiera, en vista de estas publicaciones de los ARAS de Asobancaria, publicó su guía de riesgos climáticos para establecimientos de crédito en 2022. Eso permitió que las entidades puedan contar con una guía precisamente de cómo hacer esta incorporación de los análisis de riesgos climáticos.
Y también el proceso de los stress tests, como mencionaba Pablo, en la Unión Europea se han venido implementando. En Colombia desde 2021 el Banco de la República hizo su primer stress test digamos, en las entidades financieras con el apoyo del Banco Mundial y la Superintendencia Financiera. Esto fue un primer prueba de resistencia para riesgos físicos asociados a inundación. Y la Superintendencia Financiera el año pasado volvió a publicar una prueba de resistencia en donde se evidenció que la materialidad de los riesgos físicos, porque únicamente se hizo riesgos físicos asociados a inundación y a otras variables, solo tuvo materialidad financiera en el riesgo de crédito. Es donde se afectan las entidades directamente. Pues porque si se le inunda la cosecha, el señor agricultor por una inundación no va a poder pagar el crédito. En otro tipo de riesgos no se consideró material los riesgos físicos, riesgo operacional, riesgo de mercado y otros tipos de riesgos. Y hoy en día estamos en la discusión, llevamos 2 meses en la discusión en Colombia de un proyecto de circular externa de la Superintendencia Financiera donde hace obligatorio la adopción de los riesgos ambientales y sociales. Eh, en 3 etapas, por así decirlo, o en 3 niveles. La primera es una política ambiental y social. Los bancos deberían tener una política ambiental y social. Hoy en día, los temas ambientales y sociales o los temas ASG están incorporados dentro de la estrategia de los bancos. Entonces, eso ha sido una de las discusiones que hemos tenido. Hoy en día los bancos ya lo tienen, pero no como una política separada, que es precisamente lo que hemos venido diciendo. Esto ya hace parte de la estrategia del negocio de la banca y por lo tanto no deberíamos tener una estrategia diferenciada en ambiental y social, sino que esa debería ser parte de la estrategia core del negocio de la banca. Entonces hemos venido hablando con la Superintendencia Financiera en donde esta política ambiental y social debería ser complemento, más no sustituto de la estrategia de los bancos. Eh, Tenemos instrucciones generales sobre los riesgos ambientales y sociales. La Superintendencia Financiera nos ha pedido que incluyamos los riesgos ambientales y sociales dentro de todo el análisis de riesgo de la banca y para todas las entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera. Entonces aquí ya no estamos hablando solo de bancos, sino que estos riesgos ambientales y sociales están incluidos por los fondos de pensiones, por las administradoras de fondos de pensiones, por las fiduciarias, por las aseguradoras y por todas las entidades supervisadas por la superintendencia. Entonces, esto también es un avance sustancial para el sector financiero ampliado. Y luego hace un capítulo específico para el riesgo ambiental y social en las operaciones de créditos, que es lo que hoy en día conocemos como el SARAS, propiamente dicho, que la superintendencia lo llama el SARASOC. SARAS para operaciones crediticias, en donde hay condiciones particulares para la banca. Hemos estado en conversaciones con la Superintendencia Financiera, creemos que estamos muy en línea, ya estamos en la segunda publicación de la circular con comentarios desde la primera, se ha avanzado en el consenso de esa circular, vemos todavía algunos puntos importantes, por ejemplo, la Superintendencia Financiera incluye dentro de la definición de ambiental la biodiversidad y pérdida de capital natural. Consideramos que esto es un proceso que si bien hacia allá debería ir la regulación, como hemos venido haciéndolo en Colombia, deberíamos tener un proceso mucho más amplio de entender primero la biodiversidad y la pérdida de capital natural y los riesgos asociados a estos para luego sí introducirlos de manera regulatoria. Los riesgos climáticos ya es muy avanzado el conocimiento al interior de las entidades, no así los relacionados con biodiversidad y capital natural. Y los riesgos sociales. Los riesgos sociales en Colombia, en un contexto como el colombiano, por ejemplo, es la discusión que tenemos, los riesgos laborales, los derechos laborales, por ejemplo, en Colombia son muy específicos, por ejemplo, el salario mínimo, cómo las personas deberían entregar, las empresas deberían pagar mínimo el salario mínimo, ¿no? Pues digamos, es lo legal. Hoy en día la informalidad en Colombia es el 60%. ¿Cómo si le entregamos un crédito, una microfinanciera entrega un crédito a una persona informal que no está dentro de la formalidad, dentro del salario mínimo legal? ¿Cómo hacemos para gestionar los derechos laborales de esos créditos? Y es un reto de los países de América Latina. Es un reto
digamos, del contexto de nuestras economías. Entonces, esto es muy importante a la hora de evaluar los riesgos sociales, porque no son solo los riesgos sociales asociados a los proyectos grandes de infraestructura, por ejemplo, la consulta con comunidades, que eso está arreglado en Colombia, sino más allá es cómo abordamos el contexto latinoamericano en donde la alta informalidad es preponderante. Y luego seguimos con divulgación y transparencia. Aquí Pablo mencionó muy bien, no me voy a detener mucho, pero en Colombia todas las entidades ya siguen estándares TCFD-SASB por la regulación misma de la Superintendencia Financiera, que en 2021 publicó la circular externa 031, en donde hace obligatorio el reporte con estos estándares para todos los emisores del mercado de valores, no solo entidades financieras, sino empresas que sean emisores en el mercado de valores, que la Superintendencia Financiera en Colombia también supervisa. Tres entidades hoy en día ya cuentan o están trabajando con los estándares NIF S1, S2. Ese es el 34% de las entidades, pese a no ser obligatorio. ¿Por qué? Porque en Colombia quien puede dictar las reglas contables para el sector real es el Consejo Nacional de la Contaduría o el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, no la Superintendencia Financiera misma. Entonces hemos venido en un proceso de cómo adoptamos las NIF S1, S2 para todo el sector real y, y eso ha tenido un poco de demora, digamos, porque hay que hacer un consenso, no solo dentro del sector financiero, sino dentro del sector empresarial en general. Y se espera que eso esté para 2026. Entonces, digamos que estamos ya en el proceso de que esto va a ser obligatorio en el futuro. Ya las entidades hoy en día están avanzando en esa implementación. Y esto es muy importante. Aquí Pablo lo mencionaba lo mencionaba muy enfáticamente, pero yo quiero también mencionarlo y es, las entidades financieras tienen productos y servicios verdes y ofrecen estos productos y servicios verdes para el sector real. Y la forma como podemos reportar el impacto o los efectos de esos productos y servicios verdes, la cartera verde, es a través de información que ofrecen las entidades, las empresas del sector real. Y si bien en los emisores de valores del mercado colombiano esa información es pública, tienen informes de sostenibilidad y es fácil acceder a esa información, no así para la mayoría de empresas que no son emisores, y con mayor razón para las pequeñas y medianas empresas. Y ahí es donde tenemos el reto más importante en Colombia y es cómo podemos obtener información por parte de los clientes, no solo para poder ofrecer los productos y servicios, sino también para poder hacer el reporte de la información. Es un reto poder tener información, por ejemplo, de las emisiones financiadas. Muy pocas empresas en Colombia hacen su propio cálculo de las emisiones que producen. Y tenemos, digamos, los factores de emisión y las calculadoras. En Colombia tenemos una calculadora, ahora les muestro ese aspecto un poco, pero tenemos el reto de las pymes. Entonces, hay este proceso de incluir las NIF S1, S2 a través del Consejo Técnico de la Contaduría Pública permitirá que no solo las entidades financieras tengan la obligatoriedad de reportar bajo este estándar, sino que también las empresas del sector real. Y comenzar un proceso gradual hacia abajo, hacia cada vez más pequeña la empresa en donde esta información se pueda publicar. Y aquí siempre con el reto de hasta un punto en donde en donde el beneficio de proveer la información sea más alto que el costo de extraerla. Y en esto la Unión Europea este año está dando ese paso, en donde la regulación omnibus en temas de sostenibilidad está avanzando en la limitación de qué tipo de empresa por tamaño debe tener esta información reportada. Entonces, eso también es muy importante. Y finalmente, la gestión integral del cambio climático. Digamos, esta es nuestra quinta estrategia. Esta estrategia la agregamos luego de la relanzamiento del protocolo verde, dado pues, los nuevos temas asociados al cambio climático. En Asobancaria tenemos 18 entidades que miden sus emisiones financiadas a través de calculadoras propias o a través de la calculadora Net Zero que desarrolló Asobancaria en base en los estándares de PCAF y SBTI. Las lanzamos en 2023 y hoy en día de esas 18 entidades, 5 entidades utilizan la calculadora nuestra para hacer sus mediciones financieras y estamos en proceso de que más entidades lo hagan. Digamos, esto en esta estrategia también es muy importante lo que ha hecho la Superintendencia Financiera en esta regulación que estamos discutiendo en estos momentos, como les comenté, y es que precisamente
pide y solicita a las entidades financieras que pidan esa información a las entidades, a las empresas del sector real, perdón, para poder precisamente hacer la medición de sus emisiones financiadas, y ahí es donde tenemos el reto más relevante en Colombia de poder conseguir esa información. Estamos de hecho en el proceso de poder hacer el cálculo de factores de emisión local para poder incluirlos dentro de nuestra calculadora Net Zero. México y Brasil, por ser economías grandes, los factores de emisión fueron calculados a nivel internacional y los tienen propios a nivel local. Colombia no es el caso, y tenemos el reto de conseguirlos a nivel local y no un promedio regional. Estamos en ese proceso, y la regulación está en ese proceso también de avanzar, digamos, en la solicitud de información a los clientes de las entidades financieras. Con esto termino. Pablo, ya tenemos este como paralelo dentro de la autorregulación del sistema financiero colombiano y lo que viene avanzando también la superintendencia financiera desde el punto de vista regulatorio. No, pues muchas gracias, Daniel, y creo que es importante que, derivado de la intervención de los dos, como entendamos justo la región desde el liderazgo de México y el liderazgo de Colombia, con sus casuísticas diferenciadas, pero que les están llevando a un punto en común, ¿no? Decía que el caso mexicano ha sido un caso mucho más impulsado inicialmente desde el lado de los inversionistas, poco movilizando como práctica voluntaria la adopción de estos avances, el ir avanzando al respecto. En el caso colombiano, la banca, bueno, también con el respaldo de la banca, no hay que obviar el peso también de la banca en México y lo que ha planteado la ABM, por ejemplo, a través del protocolo de sostenibilidad. Y luego el caso colombiano, que ha sido un caso más favorecido por la regulación, desde luego, y por el dinamismo que también desde la asociación gremial, desde Asobancaria, habéis tenido al respecto. Y bueno, nos hemos centrado hoy mucho en el rol del sistema financiero por esta cadena, ¿no? Donde hablábamos del regulador requiriéndole a la banca y la banca transmitiéndolo a la economía real. Entonces era fundamental entender dónde está el punto intermedio, que es el gran responsable de la dinamización del mercado, que es la banca, para luego trasladarlo a las empresas de la economía real. Nada, le cedo el paso al consejo para que veamos también si hay preguntas. Adelante. Gracias, Pablo. Pues no tenemos ya tiempo para muchas preguntas, pero voy a dar paso a las dos que tenemos, bueno, a las tres que tenemos aquí para que contesten. La primera es de Alejandro Peralta Moreno y dice, ¿consideran importante la asistencia técnica de la Banca de Desarrollo Multilateral, Banco Mundial, BID, CAF, para apoyar en temas de riesgos ASG e inclusión financiera? Yo creo que la respuesta clave es que sí, y le voy a hacer la palabra aquí a Daniel, porque en México tenemos un hándicap, y es que para las estrategias de inversión de la banca de desarrollo y multilateral, México no suele ser país prioritario por el nivel de desarrollo socioeconómico. A nosotros nos pasa mucho desde el lado de la asesoría, donde los proyectos en México son realizados con capital propio de las entidades. Hay asistencias técnicas, pero en mucha menor proporción de lo que sucede con nuestros proyectos en Centroamérica o en región andina, ¿no? Sin embargo, creo que para el caso colombiano ha sido absolutamente fundamental, ¿no, Daniel? De acuerdo, Pablo. Sí, la asistencia técnica de la banca multilateral ha sido fundamental para que los procesos en Colombia avancen. Por ejemplo, estamos trabajando de la mano con el IFC, apoyados por la cooperación suiza, con SECO, para crear, ya vamos en la tercera cohorte de capacitación en temas ASG a los miembros de junta directiva de las entidades financieras. Esta capacitación es supremamente relevante porque todos los asuntos ASG van desde la junta directiva. Está muy bien que tengamos direcciones de sostenibilidad, gerencia de sostenibilidad, vicepresidencia de sostenibilidad, que tengamos una política de sostenibilidad, pero las decisiones de gobierno corporativo vienen desde la junta directiva, y es allí donde estamos capacitando a los miembros de junta directiva. Y eso no hubiese sido posible sin la cooperación internacional, no solo de la banca multilateral. Entonces, creo que en Colombia sí ha sido supremamente relevante, pero como dice Pablo también, esto, creo que es muy importante, y es cada vez más
al especializarse más en los temas, los bancos en Colombia cada vez más usan recursos propios para esa implementación de los asuntos ASG. Por ejemplo, la capacitación nuestra dura 2 días y está perfecta, muy bien, es el inicio de la discusión de los miembros de junta directiva, pero las entidades propiamente ya tienen capacitaciones internas para la junta directiva que duran más tiempo, más técnicas, un poco más especializadas. Entonces, digamos que sí ha sido fundamental, pero ese proceso ha venido avanzando a que las entidades propiamente van avanzando en su estrategia interna. Gracias, Daniel. Aquí nos pregunta igual Laura Rosales. ¿En México identifican alguna señal de parte del regulador sobre la obligatoriedad de reporte con S1 y S2 para las entidades financieras? Yo creo que sí. Creo que la resolución, la modificación que se estableció a finales de enero, el 26 o 28 de enero de la Comisión, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para los emisores de valores, si bien establecía una particularidad para la banca, donde hablaba de una necesidad de una disposición complementaria, lo que se ha hecho con la banca es un poco ganar tiempo para que haya una reordenación al respecto, pero tenemos que pensar siempre que comienza por la banca. La regulación siempre comienza por la banca. Entonces, lo que ha pasado en México es que, bueno, tenemos S1 y S2 para los emisores de valores con ese asterisco o ese pero para aquellos emisores de valores que sean entidades financieras y está claro que ese asterisco se tendrá que resolver a lo largo de este año porque obviamente se espera que la banca, en su rol de emisor de valores y en el resto de sus roles, tenga un papel protagónico en la adopción de la S1 y la S2. Entonces no creo que termine el año sin que haya un escenario claro para la banca, sobre todo porque el periodo establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los emisores con ese asterisco para la banca es el informe del 25/2026. O sea que estamos sobre el tiempo. Perfecto. Gracias, Pablo. Y tenemos una última. Esta es para Daniel sobre el protocolo verde. ¿Cómo han influido las herramientas como la calculadora Net Zero y el geovisor en las decisiones de las entidades financieras para integrar criterios ambientales en su gestión de riesgos y cartera crediticia? Claro que sí. Aquí es muy importante el camino más que el final y la meta a alcanzar. Cuando se publicó la calculadora Net Zero aquí en Colombia, esto vino de un proceso de alrededor de un año en donde no solo tuvimos consulta con las entidades financieras, sino también un proceso de capacitación en cómo utilizar la herramienta. Entonces, cuando llegamos al final, al lanzamiento de la calculadora, ya le brindamos a las entidades todo ese proceso de conocimiento de qué es la herramienta y de cómo, y de qué son emisiones financiadas y todo ese proceso que las entidades lo saben, pero de un conocimiento mucho más profundo. Entonces, todas estas herramientas que publicamos, el geovisor, por ejemplo, el arco masónico, también es un proceso en donde no solo publicamos, tenemos en nuestra página web el geovisor, apoyados por WRI, sino que también tenemos la guía de riesgo de deforestación, que permite entender cuáles son los riesgos asociados a la deforestación. Y todo ese proceso viene acompañado siempre de capacitaciones. Entonces, aquí no solo es el documento que como gremio utilizamos como bien público, servicio público, es lo que como gremio podemos entregar a las entidades, que en su proceso de que si quieren empezar a hacer las emisiones financiadas, esa línea base, tienen la calculadora de Net Zero. De si quieren entender cuáles son los riesgos asociados a deforestación, ahí está la guía de deforestación. Si quieren entender cómo funcionan los geovisores, está el arco de geovisor, el geovisor del arco amazónico. Pero todos esos procesos culminan con unas capacitaciones muy fuertes de las entidades. Y eso ha servido mucho para poder que luego las entidades, sea que lo usen o no estas herramientas públicas, interioricen los conocimientos y a partir de ese conocimiento interiorizado, al interior de la banca muevan estos temas, al interior de la entidad. Entonces creo que ha sido muy fructífero no solo el uso, que es obviamente un indicador muy importante que monitoreamos, sino también el proceso que se tuvo para la consolidación de estas herramientas. Perfecto.
Muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias a los dos por haber participado en este ciclo de webinars. Igual gracias a todos nuestros participantes. Ya dejé sus correos aquí en el chat para cualquier consulta o pregunta que surja. También en un par de horas subiremos la grabación a nuestro canal de YouTube y a los participantes se les entregará una constancia por haber participado en ambas sesiones. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Que estén muy Con bien. mucho gusto.